Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y vamos a ver el informe semanal correspondiente al viernes 25 de octubre de 2019. Bueno, una grata noticia del Standard & Poor's. Vemos acá que estamos una vez más en récord histórico, a contramano de cualquier analista o experto en Estados Unidos, sobre todo, que venían anunciando de que este mercado alcista ya estaba agotado. El Standard & Poor's responde una vez más con récord histórico, gracias a que los balances de las empresas en su mayoría han venido mejor a lo esperado. Y bueno, siempre, por supuesto, que los mercados están en récords históricos, surgen las preguntas de si ya está todo caro, de si ya conviene salirse, bueno, está bien, tengo dinero, quiero invertir ahora, ¿en qué me conviene invertir? Y bueno, la respuesta es que en un mercado alcista maduro como este, que ya lleva 10 años de suba, siempre lo más importante es invertir en aquellas empresas que estén creciendo, en aquellas empresas que a las cuales todavía les quede crecimiento por delante, y esas son, por supuesto, las empresas tecnológicas. Entonces ahí surge siempre la pregunta, bueno, pero ¿no me conviene más comprar las acciones value, aquellas acciones que estén baratas en relación a sus fundamentos, como las que suele comprar Warren Buffett? La respuesta es sí, por supuesto, siempre conviene comprar acciones value, pero el momento en el cual suelen aparecer, o mejor dicho, que más aparecen las acciones value, no es el momento donde los mercados alcistas ya están maduros, sino generalmente ocurren en las primeras etapas o en las primeras y etapas intermedias de un mercado alcista, porque justamente si llegamos a venir de una crisis o de un mercado bajista, cuando la tendencia revierte y volvemos a estar en un mercado alcista, como ocurrió allá por 2009, evidentemente hay muchas acciones cuya baja fue exagerada y que quedaron baratas en relación a sus fundamentos. Ahora bien, a medida que el mercado alcista va transcurriendo y van pasando los años y los inversores dejan el escepticismo inicial que surgió justamente en el mercado alcista y que provocó que muchas empresas que estaban baratas continuaran estando baratas porque la gente creía que el mercado alcista no iba a durar. Bueno, a medida que el mercado alcista va transcurriendo y el escepticismo va dando lugar al optimismo, bueno, cada vez más obviamente habrá menos acciones que estén muy baratas en relación a sus fundamentos, porque los diferentes inversores las irán descubriendo e irán invirtiendo en ellas, haciendo subir sus precios. Ahora llevamos 10 años de mercado alcista, por supuesto que deben quedar algunas acciones que sean de valor con un precio mucho más bajo que el que reflejan sus fundamentos, pero obviamente ya a esta altura van a ser una minoría, o sea que van a ser acciones difíciles de encontrar. Entonces lo que se acostumbra en estos casos es decir, bueno, si uno quiere buscar acciones de valor, que las busque, pero como es muy riesgoso estar fuera de un mercado alcista, porque los mercados alcistas en los países desarrollados suelen representar el 80% del tiempo, o sea, el 80% del tiempo los mercados en países desarrollados suelen moverse de manera alcista. Entonces salirse de un mercado alcista suele ser muy riesgoso porque asumís un costo de oportunidad muy grande. Entonces uno puede decir, bueno, si yo no quiero perderme este mercado alcista, ¿qué me conviene hacer? Bueno, a pesar de estar en récord histórico, como las acciones no están baratas en su conjunto, pero tampoco están caras, lo que más me conviene hacer es invertir en aquellas acciones de momentum, aquellas acciones a las que les queda crecimiento por delante, y estas son justamente las tecnológicas. ¿Y por qué son las tecnológicas? Bueno, porque en todo mercado alcista, si uno analiza la historia, sobre todo del Standard & Poor's, en todo mercado alcista, nunca todos los sectores del mercado subieron por igual, sino que siempre hubo un sector específico que fue el que lideró el mercado alcista, y los otros sectores subieron también, pero obviamente en un menor porcentaje. En la década del 70, por ejemplo, eran las acciones petroleras. En la década del 80 eran aquellas acciones de mucho renombre, de mucho prestigio, las que se conocen como las blue chips. En la década del 90 eran las .com. Y en la década de los 2000, bueno, ahí estuvo un poco más pareja la cosa porque las tecnológicas habían quedado muy golpeadas por la burbuja de las .com. Pero de 2009 en adelante no cabe ninguna duda que las acciones que han liderado este mercado alcista en el que estamos todavía transitando son las tecnológicas. Entonces, bueno, habiendo 10 años de suba, con las acciones ya habiendo subido bastante y a las cuales todavía les queda recorrido por delante,
lo que más se aconseja en estos casos siempre es compremos aquellas acciones que son las que están creciendo, aquellas que han liderado este mercado alcista y a las cuales todavía le queda recorrido por delante, y son efectivamente las tecnológicas. Afortunadamente en Argentina tenemos CDRs de empresas tecnológicas de Estados Unidos para estar comprados en ellas, así que podemos aprovechar para invertir. Y si nosotros miramos, vemos los años presidenciales de Estados Unidos y vemos que estamos en el tercer año presidencial de Trump, que es el más alcista de todo, y este año afortunadamente las acciones lo han reflejado así. Y vemos que a medida que nos vamos acercando a fin de año el mercado se plancha, pero fíjense los últimos 2 meses de los terceros años presidenciales, que vamos a entrar ahora, en noviembre y diciembre, suelen ser bastante alcistas, así que tiene sentido seguir comprando acciones tecnológicas estadounidenses porque la historia nos dice que los terceros años presidenciales son los mejores y que el final del año, noviembre y diciembre, también suele ser muy alcista. Y después vamos a llegar al cuarto año presidencial, que como vemos acá suele arrancar muy lateral hasta que se definen los candidatos a las elecciones del próximo año. En el caso de los republicanos será Trump, en el caso de los demócratas no sabemos, pero fíjense que una vez que a mitad de año quedan definidos los candidatos, también suele ser un año bastante alcista para las acciones. O sea, con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Que no solo las acciones han demostrado no estar caras por la prima de riesgo del mercado, sino que además la historia nos dice que el final de los terceros años presidenciales es muy alcista y el cuarto año presidencial, a pesar de que suele moverse bastante lateral durante los primeros 6 meses, suele ser bastante alcista a medida que nos vamos acercando a las elecciones. Y entonces uno dice, bueno, pero hay muchos que están pronosticando recesión en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver entonces este gráfico para demostrar que justamente aquellos que dicen que se viene una recesión económica y que eso va a provocar la baja de las acciones, están leyendo los datos al revés. Porque acá arriba vemos las tendencias bajistas del Standard & Poor's. Y acá abajo vemos las recesiones de Estados Unidos. ¿Qué vemos durante las últimas 3 recesiones de Estados Unidos? Vemos que el mercado bajista se adelanta a las recesiones. O sea, ¿qué quiero decir? No es la recesión económica la que predice la baja de las acciones y el mercado bajista en el Standard & Poor's. Es al revés. Es el mercado bajista en el Standard & Poor's es el que predice que vendrá una recesión económica. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Vemos a las acciones en récord histórico, o sea, las acciones no me están prediciendo que el mercado espere que venga una recesión económica en Estados Unidos. Así que tengámoslo muy en cuenta cuando leamos algunas noticias sobre posibles recesiones en Estados Unidos. O sea, son las acciones con su movimiento las que me pueden anticipar si se viene una recesión en Estados Unidos, no al revés. Y en las tasas vemos que todavía tenemos un 2% de spread positivo, así que por lo menos por este lado no hay recesión a la vista. Así que vuelvo a repetir, tiene sentido seguir invertido en Estados Unidos. Bueno, y en Argentina nos acercamos ya a días de las elecciones y vemos esto. Vemos hoy un mercado argentino optimista, por lo que se ve. Parece que el mercado está esperando un posible balotaje, pero no nos olvidemos de esto, que fue el día anterior a las PASO y fíjense lo que pasó después. Así que esto tampoco nos puede llegar a decir demasiado. Así que bueno, lo único que podemos decir es que hay un poco de optimismo en el mercado de en que pueda llegar a haber un balotaje. Pero a ver, la realidad es que comprar acciones argentinas en este momento, a pesar de que han quedado muy baratas, implica que nosotros estamos dispuestos a aceptar la incertidumbre que va a venir de aquí a los próximos meses, gane quien gane, haya balotaje o no haya balotaje. Así que, a pesar de que es verdad que los bancos han quedado muy baratos, las metalúrgicas han quedado muy baratas, Central Puerto, las transportadoras de gas, las acciones ligadas al consumo han quedado muy baratas, lo cierto es que vamos a enfrentar una incertidumbre muy grande en este momento. ¿Por qué? Porque obviamente con la inflación que hay, con todos los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina, es imposible hacer cálculo económico. O sea, ¿qué quiero decir? Es muy difícil poder evaluar correctamente una empresa en Argentina con la incertidumbre que hay en este momento. Entonces, estamos comprando principalmente, apuntando a aquellos sectores de las acciones argentinas que nosotros consideramos que están más baratas y que tienen más proyección de suba, gane Fernández o gane Macri.
Entonces, estas acciones son las bancarias, metalúrgicas, transportadoras de gas, central puerto y las ligadas al consumo. Pero hay que ser conscientes de que estamos asumiendo un riesgo bastante importante porque hay mucha incertidumbre por delante. Así que bueno, yo me despido dejando las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.